Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este lunes 28 de octubre de 2024 con las labores aquí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Este es el corte informativo. Hoy festejamos a los santos Judas Tadeo y Simón. Irán afirma que tiene el deber de defenderse tras los bombardeos israelíes. Irán afirmó el sábado que tiene el deber de defenderse tras los bombardeos israelíes lanzados la madrugada contra instalaciones militares, pese a que Israel amenazó a Teherán con hacerle pagar un alto precio si responde al ataque. AFP en español nos informa. Irán afirmó el sábado que tiene el deber de defenderse tras los bombardeos israelíes lanzados la madrugada contra instalaciones militares en Teherán. El ejército israelí llevó a cabo ataques de precisión contra instalaciones de fabricación y lanzamiento de misiles en la capital iraní, en respuesta al ataque de la República Islámica del 1 de octubre contra territorio israelí. Las fuerzas de defensa aérea de Irán reconocieron ataques contra bases militares en las provincias de Teherán, Juzestán e Ilam, pero que causaron daños limitados en sus sistemas de radar, mientras que el ejército iraní anunció la muerte de 4 militares, sin precisar dónde. No hay límites a nuestra determinación de defendernos. Lo demostramos tanto en la guerra de 8 años contra el régimen de Saddam como al enfrentarnos a la hostilidad estadounidense y a la sanción de Estados Unidos en los últimos años. We conducted targeted and precise strikes. Un portavoz militar del ejército israelí advirtió el sábado que si Teherán empezaba una nueva ronda de escalada, se verán obligados a responder y le harán pagar un alto precio. El movimiento islamista libanés Hezbollah calificó el ataque de peligrosa escalada en la región y afirmó que Estados Unidos tiene toda la responsabilidad. El país norteamericano, principal apoyo diplomático y militar de Israel, indicó que fue informado previamente del ataque y la Casa Blanca lo consideró como una acción de autodefensa de Israel. Los bombardeos suscitaron condenas de varios países de la región como Irak, Siria, Kuwait, Bahrein, Pakistán, Afganistán y Turquía, y de Venezuela en Sudamérica. Mientras que del lado occidental hubo un llamado de la Unión Europea, Francia, España y Brasil a la moderación de ambas partes, al tiempo que Reino Unido y Alemania le advirtieron a Irán que no responda al ataque. Dan ganas de llorar. Se agrava crisis eléctrica en Ecuador con apagones de 14 horas. Angustia, lágrimas y millonarias pérdidas económicas ampliados este viernes a 14 horas al día, la medida más restrictiva tomada por el gobierno para enfrentar la peor sequía en 60 años. AFP en español nos cuenta. Angustia, lágrimas y millonarias pérdidas económicas. Ecuador sufre largos cortes de luz, ampliados el viernes a 14 horas al día, la medida más restrictiva tomada por el gobierno para enfrentar la peor sequía en 60 años. Con el nuevo plan de apagones que será evaluado el domingo, el gobierno dio marcha atrás a su reciente anuncio de reducir paulatinamente los cortes hasta llegar a 4 horas en la primera semana de noviembre. La desesperación se apoderó de los comerciantes cuando el gremio de industriales estima que por cada hora de apagón el país pierde $12 millones. A 14 horas que se va a ir la luz, ¿qué podemos hacer nosotros? Es un poco costoso para nosotros los pobres que solamente trabajamos al diario y eso no los alcanza. Un generador de eso, ¿cuánto cuesta? 800, 300, 1500 y es según el voltio que se pueda utilizar en un trabajo. El panorama cada vez se oscurece más para los 17 millones de ecuatorianos. La alta demanda de generadores eléctricos, baterías, focos recargables y linternas ha disparado su precio. La sequía redujo este año a mínimos históricos el nivel de los embalses de centrales hidroeléctricas, que generan el 70% de la demanda nacional. Hace una semana el presidente Daniel Noboa indicó que prevé incorporar a mediano plazo cerca de 1.600 megavatios al Sistema Nacional de Energía, desde noviembre hasta el primer trimestre de 2025, mediante la generación térmica y la operación de otra hidroeléctrica. Ante la crisis hídrica y sus efectos, 20 de las 24 provincias ecuatorianas están en alerta roja. El gobierno ordenó suspender la jornada laboral y las clases el 31 de octubre, argumentando que la medida busca fortalecer la actividad económica durante un largo feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.
Fiscal de Venezuela pone en duda accidente de Lula y lo acusa por veto en los BRICS. El fiscal general venezolano Tarek William Saab puso en duda el sábado el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y lo acusó de usar el hecho como coartada y engaño para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. AFP en español nos informa. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, puso en duda el sábado el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y lo acusó de usar el hecho como coartada y engaño para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. El presidente brasileño canceló por recomendación médica su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico que le ocasionó una herida en la parte posterior de la cabeza. 3 días después del accidente, el equipo médico indicó que el mandatario se encontraba estable y apto para trabajar. A la cita en Rusia acudieron de forma presencial representantes de la Cancillería brasileña, quienes, según Venezuela, impidieron que se sumaran como miembros activos a los BRICS. El gobierno de Venezuela consideró el veto a los BRICS como una agresión. El ex canciller y asesor de Lula, Celso Amorim, dijo en tanto que el veto tenía que ver con una ruptura de confianza. Según Amorim, Maduro prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del pasado 28 de julio en la que fue proclamado como presidente reelecto entre denuncias de fraude. A la fecha, la autoridad electoral no ha publicado, como manda la ley. Nacionales. En el panorama nacional, gobierno de Chiapas rebasado por el crimen organizado, la crisis de inseguridad que atraviesa Chiapas, la cual, de acuerdo con expertos, se ha agravado bajo el mandato del gobernador Rutilio Escandón, deriva de la disputa entre grupos del narcotráfico por el control de un corredor estratégico que corre desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Esta es la información que nos presenta Excelsior. Chiapas vive una crisis de inseguridad debido a la disputa entre cárteles de la droga por el control del corredor que conecta Sudamérica y Centroamérica con Estados Unidos. Este corredor deja miles de millones de dólares de ganancias ilícitas para el crimen organizado a través del trasiego de drogas, trata de personas, secuestro de migrantes y plantíos de coca en la frontera con Guatemala bajo la complicidad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han tejido redes con organizaciones locales e internacionales como las Maras y los Huistas de Guatemala y El Salvador para controlar diversas comunidades de Chiapas a través del secuestro, despojo de tierras y cobro de piso. Grupo Imagen entró a uno de los bastiones del grupo criminal denominado Los Motonetos en el mercado Zona Norte en San Cristóbal de las Casas, donde hay una gran cantidad de comercios cerrados y circulares en las que exigen que paguen el cobro de piso. Desde que llegamos a este denominado pueblo mágico, el equipo de Imagen fue vigilado por jóvenes vestidos de negro. Los integrantes de esta organización criminal de no más de 25 años reciben un pago de 3,000 pesos semanales y están dedicados a la trata de personas, la prostitución, la etnopornografía, el cobro de piso y a perpetrar homicidios. La violencia ya deja huella en la economía del Estado. Por lo menos en lo que corresponde a San Cristóbal, sí es muy notorio, sí hay muchas quejas de los empresarios, ¿no? Se habla de que si se cierran hoteles. Este fin de semana, la muerte del párroco Marcelo Pérez Pérez, activista contra el desplazamiento forzado en Chiapas, conmocionó al Estado y a la Iglesia Católica. En una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles. Redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas. Mientras el gobernador Rutilio Escandón Cadenas solo siguen eventos de inauguraciones sin pronunciarse sobre la violencia que sufre la entidad. Rocha Moya hace turismo político, él no está solo, pero sí los sinaloenses. Paloma Sánchez. La senadora del PRI señala que el mensaje es claro y que el gobernador de Sinaloa fue con la bancada de Morena porque la presidenta no lo quiere atender. Milenio nos cuenta. La verdad es que lo veo sorprendida, no le entiendo. Yo solamente veo a un gobernador haciendo turismo político. Está buscando el respaldo ¿de qué? De las bancadas. Que busque el respaldo de los sinaloenses. Dice él, le gritan, no está solo,
Los que estamos solos somos las y los sinaloenses. El mensaje es muy claro, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues no quiere atenderlo. Ya sabe los daños que le está ocasionando ya a su gobierno y pareciera que lo están alejando. Este recorrido de ir a las cámaras, digo, me sorprende. Si yo también soy senadora de Sinaloa, ¿por qué no me invitó? Porque yo sí le dijera, ¿qué habló con ellos? ¿Qué platicó? De los 46 días de enfrentamientos, de los 270 asesinatos, de las 331 personas desaparecidas, de los 429 vehículos robados o de las pruebas que inventan, videos y acusaciones desde la Fiscalía del Estado y que vino la Fiscalía General de la República a arreglarle la plana. Han sido 46 días de violencia, donde las familias sinaloenses tienen miedo, donde estamos encerrados en las casas sin poder salir, pérdidas económicas, donde jóvenes emprendedores han tenido que cerrar el negocio y él va a buscar porras a la Ciudad de México, donde su trabajo es quedarse en Sinaloa, darle la cara a los sinaloenses y hacer algo por la seguridad. Estamos pidiendo auxilio, la gente, las familias, tenemos miedo. Fíjate que ha sido un tema que se ha manejado mucho en grupos, se ha platicado en columnas incluso. Yo te lo digo como senadora, creo que él tendría que quedarse, más que pedir una renuncia, es quedarse y enfrentar lo que él comenzó. Y que enfrente la ley, y que enfrente las consecuencias. Qué fácil es salir huyendo. Eso es fácil para él. Ahora, hay muchos, ayer fueron y pidieron ya en una revocación de mandato. Eso sí es diferente, porque son las leyes, las reglas que ellos pusieron. Que hagan entonces que se hable de revocación de mandato y que entonces demuestre, porque ¿sabes qué es lo más doloroso? Que ha minimizado todo el tiempo esto. Que ha hecho declaraciones, vamos bien, un secretario de gobierno diciendo, no, ya estamos regresando a la normalidad. Que les pregunten a las y los sinaloenses si estamos viviendo en normalidad. Estamos viviendo en medio de una guerra, en donde no hay reglas y en donde la autoridad no está haciendo nada para protegernos. Sin embargo, viene a ser un recorrido, como te lo dije al principio, turismo político, para que le echen porras, para que él se sienta bien. No. Él debería sentirse bien haciendo su trabajo, porque las y los sinaloenses les dieron su confianza, votaron por él y nos ha dejado a la deriva, solos y abandonados. Gracias por este espacio, porque se tiene que saber lo que estamos viviendo en Sinaloa. Muchísimas gracias. Suspensión de Electra en BMB se debe a la venta de acciones robadas, aclara Salinas Pliego. Salinas Pliego aseguró que Electra tiene extraordinarios resultados financieros. El Universal nos cuenta. Debido a que los rateros no pueden vender más acciones robadas, el empresario Ricardo Salinas Pliego solicitó la suspensión de Electra en la Bolsa Mexicana de Valores. Vía ex, el dueño de TV Azteca respondió a un usuario que cuestionó sus gastos y detalló que la tienda tiene extraordinarios resultados financieros. El gobierno estorba mucho y no ayuda en nada. Electra tiene extraordinarios resultados financieros. Aunque chillen y chillen, basta verlos. Los números no mienten como ustedes. Así que no mientan. Nosotros solicitamos la suspensión de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores debido al fraude que cometió Astor al robarse las acciones que tenían depósito de garantía de un préstamo, escribió. Aunado a ello, Salinas Pliego detalló al respecto de la suspensión de su empresa. El propósito de la suspensión que solicitamos a la Bolsa Mexicana de Valores es para que los rateros de Astor no puedan vender más acciones robadas. ¿Dónde está el llegamos todas?, reclama magistrada Sheinbaum. La magistrada Adriana Ortega Ortiz señaló que 224 juzgadoras perderán su carrera completa por la reforma judicial. El Universal nos cuenta. De no participar en la elección por voto popular como está establecido en la reforma judicial, tendrán que dejar el cargo entre 2025 y 2027 la mitad de las juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación. En la tómbola del Senado salieron sorteadas 224 juzgadoras, 148 magistradas y 76 juezas, de las 474 actualmente adscritas en los circuitos judiciales del país. Lo anterior generó el cuestionamiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la magistrada Adriana Ortega Ortiz. La mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección. ¿Dónde está el llegamos todas? Porque en el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé,
nos vamos la mitad. Ortega Ortiz solicitó a Sheinbaum y al Senado postergar para 2027 la salida de magistradas y jueces federales para que en los próximos 2 años reajusten su proyecto de vida. Nos fuimos la mitad, porque yo estoy incluida, nos fuimos la mitad de las juzgadoras federales. La mitad de un golpecito. ¿Por qué? Si uno está como nos promete la presidenta, y yo le creo, si estamos comprometidas con la igualdad sustantiva, ¿por qué no postergamos por lo menos que todas las mujeres, o por qué no decidimos por lo menos que todas las mujeres se fueran en 2027? ¿Por qué no les dimos a esas mujeres con proyectos de vida enfrentados a la discriminación y a los prejuicios 2 años más para reajustar sus proyectos de vida? Así, la magistrada acusó que 224 mujeres juzgadoras perderán su carrera completa, carrera que consiguieron a pesar de la sobrecarga a la que están sometidas las mujeres en diferentes ámbitos. Fue una tómbola ciega, es decir, no se hicieron las distinciones que se tendrían que haber hecho. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que pudieron haber sido esas distinciones? Esas mujeres, las mujeres, participamos en esta rifa sin que se tomaran en cuenta un montón de factores. Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López dijo que si las juezas permanecieran en su cargo hasta el 2027, la paridad incrementaría un 35%. Me parece que si en este momento inicia una cruzada caminada a la paridad, un acuerdo político entre los legisladores federales y la Presidencia de la República permitiría corregir este desacierto, que se queden todas las mujeres juzgadoras hasta 2027 y de un solo golpe incrementan a un 35%. Garantizan en un gran salto este objetivo extraordinario. Estatales. En información estatal a través del Diario de Chiapas, luego de que diera a conocer una encuesta de percepción de inseguridad que ubica a Tapachula en primer lugar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió al pueblo de Chiapas no confundirse, porque esto no significa que sea uno de los municipios más inseguros del país, sino que se refiere a la percepción ciudadana, misma que tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación han reportado este tema. El mandatario explicó que desafortunadamente todos los días hay quienes se dedican a golpear a Chiapas, a Tapachula y al Soconusco, diciendo que hay actos de violencia, pero se ha demostrado que es una campaña para manipular y golpetear a la entidad en temas de inseguridad, la cual empezó desde el proceso electoral, lo que provoca que al realizar las encuestas de percepción la gente conteste con miedo y diga que no se siente segura. Hagamos la distinción entre las encuestas de seguridad y la de percepción de inseguridad, en la que Tapachula aparece en primer lugar, pero les digo a todas y todos que Tapachula es un gran municipio conformado de gente buena y trabajadora, que genera empleos y apoya el bienestar de la entidad, y también pone su granito de arena para fortalecer la economía del país, expresó. No obstante, señaló que hay algunos casos de inseguridad, pero se combaten todos los días y los delitos no quedan impunes porque se hace valer el respeto a las instituciones. Tapachula ni siquiera está entre los municipios más inseguros. Lo que se dio a conocer es la percepción por el miedo que hay debido a las noticias negativas. En la mayoría son inventadas por algunos medios de comunicación del país. De esta forma invitó a las y los habitantes y a los sectores productivos de Tapachula y todo Chiapas a seguir trabajando con la plena confianza, porque el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, así como las corporaciones policíacas que pasaron del 15 al 75% de certificación, trabajan en la unidad para atender las necesidades y mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad del Estado. Y a través de Janet Hernández y Lucía Trejo del Diario de Chiapas, con flores, velas y lágrimas, familiares, amigos y vecinos están reunidos en el barrio de San Marcos, en la casa ubicada de la 7ª Poniente y 1ª Norte del municipio de Berriozábal,
para que velaran el cuerpo de Liliana Guadalupe Marroquín, mejor conocida como Lupita. El pueblo de Berriozábal pide justicia y exige que las autoridades den con el paradero de Víctor N., señalado como el principal responsable del crimen en contra de esta niña. Liliana Guadalupe, de 12 años, desapareció el pasado 19 de octubre en el barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez, mientras que vendía dulces regionales como caballito y turulete. Siguiendo la tradición de la familia, Lupita pertenecía a la quinta generación de una familia trabajadora en Berriozábal que viajaba frecuentemente a la capital del estado para vender sus productos. Y con respecto a esta información, ya se dio a conocer ayer domingo, se dio a conocer la información de que habían localizado precisamente a este criminal, a este asesino de esta pequeña que fue ultimada. Bueno, y a través de Isaín Mandujano, el reporte fue por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fue hallado muerto Víctor José N., señalado del crimen de la niña que vendía chicharrones. Liliana Guadalupe Marroquín, de 12 años y originaria de Berriozábal. Fue hallado en el fraccionamiento La Vista, en el lado norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Según la Fiscalía, se localizó a Víctor N. sin vida en una colonia de Tuxtla Gutiérrez y como presunto implicado en el delito de feminicidio. Bueno, así las cosas con la información acerca de esta situación que se ha generado en nuestro estado. Y a través de Ada Ivette Morales, corresponsal del Diario de Chiapas, desde Comitán de Domínguez. Un elemento de vialidad y tránsito municipal de Comitán fue apuñalado al intentar intervenir en una riña. Esto ocurrió la tarde del viernes en la colonia Miguel Alemana, específicamente en el cruce de la calle Zaragoza con la avenida Belisario Domínguez. De acuerdo con los testimonios de vecinos, el agente intercedió cuando observó a un hombre golpeando a una mujer. Durante la intervención, el elemento de vialidad fue agredido con un arma blanca. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga. Afortunadamente, el agente fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil y no fue necesario su traslado al hospital. Locales. Y en información local, a través de Janet Hernández desde San Cristóbal, por segundo día consecutivo, integrantes de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, NEI, Crash Cente, instalaron un bloqueo carretero en el tramo carretero San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 46. El bloqueo es para exigir una mesa de atención inmediata y de respuesta concreta al pliego petitorio del nivel de educación indígena, esto en este fin de semana. Y por otra parte, 2 sujetos con armas y documentación falsa fueron interceptados cuando viajaban a bordo de un vehículo aparentemente de una corporación policíaca en la periferia de San Cristóbal de las Casas por elementos del grupo interinstitucional la madrugada del pasado viernes. Los uniformados indicaron que los sospechosos circulaban por la carretera San Cristóbal Chamula a bordo de un Chevrolet Aveo blanco que contaba con un escudo en el cofre con las siglas CES, además de luces de torreta y sirena. Estas características generaron sospecha entre los elementos policíacos, quienes emprendieron una persecución a pesar de las señales del alto. La camioneta que acompañaba al Aveo aceleró, mientras que el vehículo sospechoso detuvo su marcha. Los ocupantes se identificaron como José N., de 52 años, originario de Toluca, y Francisco N. Ante la solicitud de justicia, su presencia y el uso de distintivos policiales, José N. mostró un arma de fuego tipo pistola y un oficio supuestamente emitido por la empresa CUSAEM. Aunque presentó un documento de autorización, este carecía de validez oficial. Ambos sujetos no pudieron demostrar su condición de policías auxiliares y se negaron a proporcionar información adicional, por lo que fueron arrestados por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y falsificación de documentos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Los detenidos, junto con el arma, los documentos sospechosos y el vehículo, fueron asegurados para ser investigados
por las autoridades competentes. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana de lunes en logosradio.com.mx y en Mágica FM 98.7. Excelente semana para usted y para toda su familia. Muchos éxitos. Continuamos. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.